Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Said, hola Mayra, hola Analía, hola Cristian, hola Paulina, mi nombre es Claudia, soy la profe de Unidad de Definición Institucional y en esta clase vamos a tratar de avanzar un poquito más en relación de lo que estábamos estudiando a partir de la lectura de Juan Samaja, este epistemólogo que nos permitía entender, bueno, un poco cómo fue la historia de la conformación de la investigación como una herramienta para la ampliación del conocimiento, especialmente en el campo de las ciencias. ¿Sí? Hoy vamos a centrarnos en la investigación en educación. Para eso tenemos que seguir viendo la investigación como una actividad que se da dentro de un escenario en el que a partir de las rupturas, las modificaciones, se instalan continuidades y discontinuidades. Una de ellas tiene una discontinuidad, por ejemplo, es el reemplazo de la noción de paradigmas de investigación por el de campo, la categoría de campo, que podemos ubicar alrededor de la década del 90. Momento en el que a nivel internacional y a nivel nacional se empiezan a producir determinados cambios en las relaciones entre conocimiento y sociedad y conocimiento y política. Bueno, junto con la caída del muro de Berlín, el esquema de reemplazo del estado de bienestar por el estado neoliberal, van a ser las que van a provocar un resquebrajamiento en esta noción de paradigma que Thomas Kuhn había instalado allá por el año 1960. Thomas Kuhn definía a los paradigmas como aquellas realizaciones científicas que son universalmente reconocidas y que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica en particular. Bueno, el término paradigma deja de significar una posibilidad para la comunidad investigativa y empieza a usarse el término sucesor, que es el de el campo como categoría. Es un concepto que emerge de las ciencias sociales y que se lo debemos al sociólogo Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu define el campo como el espacio social de acción y de influencias en el que confluyen relaciones sociales determinadas. Es decir, a partir de esta ruptura dejamos de hablar de modelos en términos kuhnianos y vamos a empezar a hablar de relaciones y de tradiciones epistemológicas desde las cuales nos posicionamos para investigar. Ustedes dirán, ¿por qué es importante entender esto? Bueno, básicamente porque teniendo en cuenta la evolución histórica de lo escolar, de la escolarización y del trabajo de la escuela con determinados contenidos, nosotros habíamos dicho en la clase pasada que la escuela no produce conocimientos científicos. Desde la escuela trabajamos con recortes de conocimientos que son saberes producidos en ámbitos científicos determinados. Y las ciencias en los últimos 200 años estuvo influida por el paradigma de las ciencias naturales, a partir del cual podemos decir básicamente que las categorías conceptuales con las que se asocia a la ciencia es la exactitud, la seguridad, la fiabilidad, la capacidad de cuantificar y darle entidad a algo porque esto representa numéricamente algo, por ejemplo, en su mayoría, es una expresión que se la debemos a este paradigma. Paradigma que además está sentado en el positivismo, esta idea de que la realidad es inmutable, que no cambia y que avanzamos a partir de acumulaciones hacia el progreso, generando leyes universales. Bueno, hoy decimos que hay un disloque, hay algo que se corre, que se sale del lugar y desde este lugar reemplazamos el término paradigma por la categoría de campo. Para eso vamos a ir trabajando con distintos autores que en el ámbito de lo nacional nos permiten ubicarnos y entender de qué hablamos cuando hablamos de investigación en educación.
En primer lugar, voy a tomar a Sandra Carli, que es una investigadora del CONICET y docente de la UBA, quien ya hace algún tiempo viene escribiendo sobre el campo en cuestión y que hace una primera distinción entre investigación educativa e investigación en educación. Ella dice que cuando hablamos de investigación educativa parece que nos estuviésemos remitiendo a una zona que ya está dada, a algo que está instituido, algo que tiene límites bastante precisos que nos permite decir esto es la educación, esto es la escuela. Sin embargo, cuando hablamos o cuando nos manejamos con la noción de investigación en educación, que dicho sea de paso es la que ella va a elegir, sobre la que ella va a trabajar y la que va a proponer, dice, nos situamos en un campo que puede ser abordado desde múltiples relaciones, teniendo en cuenta todo lo que pasa entre el fenómeno educativo, los procesos que ocurren dentro de la educación, los objetos que intervienen e interactúan, y los sujetos, además con el auxilio o el aporte de varias disciplinas. El campo de la investigación en educación nos permite ubicarnos en una totalidad que es mayor y que supone ampliar la mirada, es decir, corrernos desde el reduccionismo en el que habíamos estado ubicados desde el positivismo, y trabajar la investigación en relación a otras áreas del conocimiento. Por ejemplo, hoy yo les dije más temprano que el reemplazo del término de paradigma por el de campo se había dado por la influencia que la sociología había tenido. Bueno, este es un ejemplo de ello. Hay distintas áreas de conocimiento a partir de las cuales interactuamos y que tienen relación con la política, la economía, la sociedad, la sociología, la psicología, la educación, la antropología, por mencionar algunas. La investigación en educación nos permite intervenir de manera más sincrónica, es decir, interactuamos con el fenómeno educativo. A medida que lo vamos transformando, también producimos conocimientos acerca de ese fenómeno y acerca de nuestras propias prácticas. Entonces la intervención sobre el hecho educativo es más sincrónica y la autora, Carli, también reconoce determinadas características en Argentina para la investigación en educación. La primera de ellas es que permite, a través de las preguntas que se hace en la investigación en educación, problematizar la realidad educativa. Y a partir de que la problematizamos, podemos ampliarla, modificarla, reconceptualizarla. En segundo lugar, hace visibles aquellas tradiciones de pensamiento e investigación presentes en esa realidad y a partir de las cuales operamos. Los docentes estamos inmersos, estamos atravesados por prácticas, tradiciones epistemológicas, metodológicas e investigativas. Y muchas veces esa inmersión es inconsciente. Entonces lo que nos posibilita la investigación en educación es hacer visible justamente eso que nos parece que es tan natural y que siempre fue así y que tiene que seguir siendo así. Por lo tanto, es una herramienta de transformación de las propias prácticas muy potente la investigación en educación. En tercer lugar, la investigación en educación inscribe a la investigación como práctica que le da sentido a un campo disciplinar específico. Por ejemplo, podemos estar abonando al campo específico de la pedagogía, de la didáctica, de la sociología, pero también nos aporta al análisis de las propias prácticas, es decir, nos facilita la profesionalización. Y esto está relacionado con las condiciones en las que, con el cuarto elemento, las condiciones en las que históricamente se llevaron adelante las investigaciones. Hacia la primera, hasta la década del 60, quienes investigaban sobre el hecho educativo eran ajenos al fenómeno educativo, es decir, eran especialistas de otros campos. Por lo tanto, esto suponía que el docente no podía investigar porque no reunía las cualidades, las condiciones y las capacidades para hacerlo. Bueno, la investigación en educación permite que los y las docentes digamos, mira vos, yo también puedo investigar. La investigación forma parte del quehacer educativo y de hecho eso está explicado
en los lineamientos actuales de política educativa, que más o menos desde la década del 90 han asignado a los institutos de formación docente no solo la formación inicial, sino también la capacitación y la investigación. Esto quiere decir que la investigación, a partir de este quiebre, es vista como una herramienta de mejora de las propias prácticas, ¿sí? Otro de los trabajos que tomé para empezar a zambullirnos en esto de la investigación en educación tiene que ver con un trabajo producido por la DINIES, es decir, por la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa, más o menos en el año 2006. El trabajo se titula Investigación y Política Educativa en Argentina, el papel de los ministerios de educación. Fue escrito por Landó, Pini y Serra. Yo me centro en los debates actuales en investigación educativa en relación a la producción del conocimiento en educación, y los autores dicen al respecto que el campo de la investigación en educación es un campo en tensión. En primer lugar, es un campo en tensión que está atravesado por esto que veníamos diciendo anteriormente, las distintas tradiciones en investigación, el abandono de los paradigmas de investigación por las tradiciones de investigación, las cuestiones epistemológicas que por ahí no se ponían tanto en discusión. También es un campo que está desprestigiado, y está desprestigiado porque, teniendo en cuenta que se asoció históricamente la enseñanza con estereotipos de género basados en la idea de que, vieron que les dije anteriormente que el paradigma de las ciencias naturales nos daba seguridad porque nos permitía cuantificar, decía esto es válido porque representa una cantidad determinada de situaciones, individuos. Bueno, en función de ese paradigma, históricamente la educación ha sido mirado por la mayor parte de representatividad numérica que tiene en los niveles iniciales y primarios. Es decir, en el nivel inicial y en el nivel primario son los niveles donde mayor cantidad de población se han concentrado. Como esos niveles son niveles organizados desde el trabajo docente, las trabajadoras docentes son mujeres, se ha producido lo que se denomina una generización del trabajo educativo, es decir, generización, que comporta una reducción que además no es casual. Las mujeres, y que se traduce en un estereotipo que yo lo voy a abreviar, pero más o menos así. Las mujeres tienen bajo intelecto o no se requiere un intelecto superlativo o superior o desarrollos intelectuales vastos para trabajar en los niveles inicial y en el nivel primario. Entonces esto explica que sea un campo, además el campo educativo, que está desprestigiado. Por otro lado, este desprestigio está asociado a lo que dije anteriormente. Como en el nivel inicial y en el nivel primario tienen preponderancia las actividades, la realización de actividades, se ha colocado el ojo en la actividad y no en la explicación teórica, en el desarrollo epistemológico asociado a esa actividad. Es decir, se rechaza la capacidad de teorizar o de hacer operaciones intelectuales a partir de la acción. Se reduce, por lo tanto, el campo de la acción pedagógica a la actividad en sí. Sumar, restar, multiplicar, dividir, pintar un mapa, ubicar un límite. Pero esto explica por qué el campo esté desprestigiado. Y en tercer lugar, porque las investigaciones que se produjeron hasta la década del 60, 70 y 80 en educación tenían una calidad distinta de las investigaciones en ciencias naturales. Por lo tanto, dentro del paradigma de las ciencias naturales no eran investigaciones válidas. Por otro lado, el campo de la investigación en educación está atravesada por debates epistemológicos que tienen directa relación con el paradigma positivista. Al paradigma positivista lo identificamos históricamente con la posibilidad de hablar desde criterios de objetividad.
¿sí? O sea, lo que decimos es verdadero porque hicimos un proceso de construcción de ese conocimiento desde una perspectiva objetivista. Sin embargo, lo que no se dice del paradigma positivista es que ha promovido la naturalización de hechos sociales. Por ejemplo, quienes no acceden a la escuela están excluidos, están al margen de las posibilidades educativas, es visto como algo natural. Bueno, pero esto siempre fue así, está bien que sea así. Sin embargo, la crítica al paradigma positivista permite abordar fenómenos como por ejemplo la marginalidad, no como fenómenos justos, sino como fenómenos que se producen por relaciones entre estructuras que son más amplias. Por ejemplo, las relaciones entre la política, la economía, la sociedad. También está atravesado por debates metodológicos que nos llevan a preguntarnos cuál es la utilidad del conocimiento. Y en este sentido, este material toma el aporte de Gibbons, quien habla de distintas modalidades de producción del conocimiento históricamente, y por manejarnos justamente con el paradigma de las ciencias naturales, el paradigma positivista, decíamos que un conocimiento era válido porque tenía como el apoyo de la comunidad interna en el que se producía, ya sea que fuese la comunidad científica, la comunidad técnica, la comunidad académica. Por otro lado, el contexto de aplicación donde era requerido ese conocimiento recibía y daba por cierto esos conocimientos. Sin embargo, Gibbons va a dejar afuera lo que se denomina hoy contexto de implicación, es decir, todos estos procesos de ruptura y conflicto que fueron sucediéndose desde la década del 60 y especialmente en los 90, que eclosionan y que nos permiten entender que el ámbito social ha tenido un desarrollo, un devenir en la participación de la vida democrática, de la vida civil muy importante, y que hoy cuestiona la validez de algunos conocimientos. Por ejemplo, ¿por qué tenemos que producir con transgénicos? Ese cuestionamiento es sostenido en su mayor parte por la comunidad, la sociedad organizada. En Argentina, lo que se denomina barrios de pie, barrios fumigados, son quienes más han cuestionado el modelo de producción a escala que tiene como paquetes tecnológicos el uso de venenos que terminan perjudicando la salud y que en la escuela pueden verse porque tenemos muchas escuelas fumigadas, ¿sí? Entonces, este ámbito social más amplio es el que podemos denominar el contexto de implicación y que nos permite entender que en las modalidades de producción de conocimiento participan muchos más actores de los que las tradiciones en investigación venían reconociendo. Para cerrar la clase de hoy, porque es como que les he dejado un montón de ideas así, quiero decirle que bueno, que de esto se trata, empezar a incursionar en investigación educativa, ir abriendo para hacer algunas síntesis que nos permitan en esta unidad de definición institucional tomar algunos temas que hayan quedado por fuera del abordaje curricular y que sean necesarios de trabajar porque forman parte de posibles escenarios en sus futuras prácticas docentes. Por ejemplo, la educación de jóvenes y adultos, la educación en contextos de encierro, la educación intercultural bilingüe, como posibilidades dentro de las que se pueden desempeñar como profesores de geografía en el nivel medio. Quiero cerrar diciendo que hablar de investigación en educación nos permite referirnos a procesos de construcción, de explicación y de comprensión del fenómeno educativo en el que podemos ver la producción de conocimientos, pero no solo por el hecho de producir conocimientos en sí, sino vinculado, relacionado a la vida social y a la intervención que podemos hacer desde otros campos de conocimiento, como por ejemplo, habíamos dicho antes, la sociología, la psicología, la antropología, la política, la economía, la educación. También hablar de investigación en educación
tiene que ver con prácticas de intervención e interacción desde marcos metodológicos que se explican desde tradiciones de investigación y epistemológicas que vamos a ir sucesivamente abordando y ampliando. Y por último, hablar de investigación en educación es meter la cabeza en una herramienta que posibilita que los y las docentes produzcamos conocimientos sobre el hecho educativo, en el hecho educativo y para el hecho educativo, es decir, son una herramienta de mejora de nuestras propias prácticas. Bueno, les deseo un lindo miércoles, les mando un beso grande y nos encontramos en la próxima clase. Hasta luego.